Para hoy jueves 24 de julio de 2025, día del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, traemos con este programa continuado, sistemático, de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el episodio número 807, mediante el cual entraremos a ahondar un poco en la compleja y convulsa relación que ha habido desde que nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC con los grupos narcoterroristas de izquierda en Colombia. Desde el mismo momento de la aparición de esta ONG en el norte del país, se comenzaron a gestar muchas dudas acerca de la transparencia de la misma organización y de su relación con los grupos armados ilegales que eran brazos armados del Partido Comunista. Y hasta el día de hoy la confrontación se ha conservado. Hubo un momento en que se dividieron en dos líneas de comportamiento político e ideológico y un momento en que las FARC estuvieron de frente atacando especialmente a quienes integraban la línea armenia, de la cual ya hablaremos, y el EPL controlaba la línea Sincelejo, y del interior de ese grupo salieron otras divisiones. Infortunadamente, la ausencia de políticas de Estado para incentivar el desarrollo agrícola y la habilidad con que los comunistas han manejado la diferencia de clases entre quienes son los que llaman terratenientes en la teoría comunista y en la práctica también que los vemos, y los poseedores de pequeñas propiedades o la cantidad de personas que dependen de su subsistencia diaria sin estar ni siquiera eh, metidos en el catastro con sus pequeñas propiedades o que las han abierto en zonas que no son de acceso o que inclusive estaban protegidas como reservas naturales, hacen que toda esta fenomenología de la violencia rural haya tenido asiento. Vayamos al grano como los dermatólogos. Y coronel, ¿Cómo no, mi ¿cuál es? coronel? ¿Cuáles eran los permanentes dramas de muchos campesinos que huían de la violencia comunista y terminaban maltratados en Venezuela, a donde viajaban a pedir cobijo? Parecería ser como si las personas de escasos recursos en un país tan rico como Colombia, con tanta posibilidad y con una dirigencia política tan desubicada y descuadernada, parecería ser que esas personas hubieran nacido con un karma, con una desgracia, porque a pesar de tener la riqueza al lado, el agua fundamentalmente, las tierras cultivables, la violencia por múltiples formas los ha evacuado y los ha llevado a salir a buscarse la vida o en colonizaciones que terminan siendo armadas en zonas de violencia o buscar venirse para las ciudades a integrar cinturones de miseria o a buscar empleos eh, que son necesarios en las ciudades, como son la vigilancia, el servicio doméstico, la construcción y las demás actividades artesanales. Gente además muy inteligente, pero que termina metido en ese círculo y no progresan. Y otros terminan en la delincuencia, otras en la prostitución. Para los años 70, Venezuela se convirtió en un imán, porque era la riqueza brotaba de la tierra y el poder de el dólar o del bolívar frente al dólar, para ser más específicos, traía y atraía a mucha gente. Fueron miles, millones de colombianos que se fueron de todos los estratos sociales allá y depende su capacidad, pues se fueron unos asimilando y otros pasaron a integrar, salieron de ser los
menos favorecidos en Colombia para ir a ser los menos favorecidos en Venezuela, con la diferencia que recogían algunos bolívares y los enviaban para Colombia a sus familiares. Pero todo no era color de rosas. La xenofobia por parte de las autoridades venezolanas y de muchas personas de nacionalidad venezolana contra Colombia eran muy fuertes. El tema del robo consentido por la familia Holguín Ballarino de nuestro archipiélago de los monjes hacía más tensa la situación, al punto que una distinguidísima cantante colombiana le dijo de frente a un presidente de Venezuela en un concierto que los monjes eran colombianos y aún el odio contra esa mujer en Venezuela no se supera. Y quienes pagaban el pato, como se dice coloquialmente, pues eran las personas que iban de manera ilegal porque no tenían ni siquiera para pagar un pasaporte ni para hacer los trámites del visado y entraban ilegalmente a la frontera venezolana y se empleaban en lo que fuera, en las fincas, en las fábricas, en la construcción, en los oleoductos, en todo lo que estaban haciendo allá y trabajaban. Pero la persecución de la Guardia Venezolana era atroz. Fueron muchos los colombianos maltratados o torturados inclusive. Fueron muchos los que fueron extorsionados por los miembros de la Guardia Venezolana o por las autoridades de allá. Y muchos los que fueron humillados por no tener documentos o por el solo hecho de ser colombianos. Eh, y eso pues, generó una tensión más grande, hubo amenazas de ataques de Venezuela a Colombia y de Colombia formar una fuerza militar en la frontera y la situación se mantuvo muy tensa. Hoy, curiosamente, muchos de esos que promovían ese odio contra Colombia han venido y viven aquí en Colombia legalmente sin problema. Y fuera de eso, mucha gente de la que está ahora en una situación terrible por el desgobierno de Venezuela ha venido aquí y la diferencia ha sido en que los colombianos no nos hemos maltratado. Pero del campo, como vemos en la foto, al cónsul colombiano en Venezuela, un señor en el Zulia, Venezuela, José Manuel Correa, hablando con una cantidad de colombianos que venían a pedirle que el gobierno de la época hiciera algo por regularizarlos y por protegerlos de los abusos de la Guardia Venezolana y las autoridades allá, inclusive de quienes los empleaban, que a veces, no en todos los casos, pero a veces les incumplían con los pagos, los echaban sin pagarles, les abusaban de las mujeres. O sea, fue una época muy difícil y la gráfica nos lo muestra por la apariencia física, que eran campesinos. Y esos campesinos tenían que irse para allá porque aquí los estaban matando las FARC, porque aquí los que llamaban los terratenientes también los vulneraban, porque no tenían el empleo, porque necesitaban sacar la familia adelante. Una historia larga. Entonces todo eso fue sumando una cosa con la otra para que se creara la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ¿Cómo interpretar el contexto y los alcances de la amnistía ofrecida por el gobierno Turbay a los grupos narcoterroristas en Colombia? Cuando pasa esto, el gobierno de Turbay, la ANUC lleva 13 años de existencia y esos 13 años no han estado exentos de la presencia de grupos terroristas infiltrados dentro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces, en medio de todo lo que piden los comunistas de dialogar con todo el mundo y de manipular a ellos, el Partido Comunista prácticamente se apropia de los intereses de los campesinos, porque si se va a hacer una transformación, pues toca tener en cuenta el campo. Pero si revisamos, en la época de Turbay, y las FARC de una vez se apropiaron de eso, y en Cuba llegaron y se apropiaron, y notemos que a Cuba fueron a negociar con el gobierno colombiano una cantidad de organizaciones campesinas, todas instrumentalizadas por las FARC, pero ninguna presencia fuerte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que como lo vamos a ver a lo largo del análisis, nos daremos cuenta que ha estado siempre eh, dividida y no exenta de ideologizaciones en algunos sectores. Entonces, por un lado, un caricaturista llegaba al borde del abismo y seguía hablando sin darse cuenta que iba a caer en el abismo, invitando a los bandidos a que entregaran las armas y que en 3 meses habría paz. Y con ese abismo que al frente indica
que el gobierno Turbay estaba equivocado ofreciendo amnistía de una vez sin haber cuadrado nada y un proyecto serio, porque no tenía estrategia. Y porque fuera eso, el que presidía esa comisión era el politiquero Carlos Lleras Restrepo, que aún ya estando muy cerca de irse para el infierno a reunirse con todos sus colegas, seguía pensando en volver a ser presidente de Colombia. Y eso que unos años antes había dicho que se retiraba totalmente de la política. Por su parte, el ELN de una vez le dijo al señor Turbay que ellos nada de paz en Colombia, y aquí en Bogotá hicieron una incursión terrorista en la emisora de La Voz de Colombia, que era tan conocida en esa época, y amedrentaron al locutor y de paso colocaron un cassette con proclamas alusivas al grupo narcoterrorista y con unas imposiciones para que se hiciera el desarrollo del proceso de paz y la amnistía como ellos querían y no como estaba planteando el gobierno. Y además también se apropiaron del cuento de que ellos defendían los campesinos. O sea, la Asociación de Usuarios Campesinos, además de haber estado infiltrada, manipulada, politizada, entonces también ha sido blanco de los terroristas de una u otra manera, inclusive teniendo terroristas ahí adentro. El coronel, ¿cuál era la anómala situación de violencia comunista en las ciudades, al mismo tiempo que las cuadrillas de las diversas agrupaciones narcoterroristas de izquierda depredaban los campos colombianos? Pues ya los directivos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que estaban divididos, estaban pidiendo protección del Estado. Pero si en el campo la situación era bastante grave de violencia, hemos visto, porque ya hasta el M-19 se había ido para el campo, ya no era solamente urbano, en las ciudades no bajaba la violencia. Y vimos la semana pasada como aquí en el sur de Bogotá, en el barrio El Tejar, un joven que estaba jugando fútbol en una cancha de microfútbol, terminaron el partido y fue a comprar una gaseosa para tomársela, una botella de agua ahí al frente de la tienda, y en ese preciso momento pasaron dos terroristas del M-19, lanzaron una granada contra el local porque no les estaba pagando la cuota y porque no apoyaban al M-19, y desafortunadamente el único muerto fue el muchacho que no tenía nada que ver en eso, un estudiante que había ido a visitar a sus compañeros y se habían reunido ahí en el parque a jugar fútbol, como hace cualquier joven de esa edad, y desafortunadamente murió. Y en Medellín se ha presentado el secuestro de un señor William Jalabi, un industrial del plástico muy conocido allá en Antioquia. Pero la cuarta brigada había destapado un problema grave, era que la familia ocultaba toda la información, pero querían que las fuerzas militares les colaboraran. O sea, sí, pero no. Entonces la cuarta brigada, por medio del oficial de inteligencia del B2, le habló claro a los medios de comunicación y les dijo, todo el ejército tiene la mejor voluntad de ayudar a recuperar a este señor, pero si la familia no colabora y nos está dando largas y cortas, pues imposible que podamos hacer un trabajo bien hecho. Eh, Eso nos demostraba cómo iba creciendo esa violencia y cómo el caricaturista que pintó esa invitación tan extensa del señor Turbay Disquera a la amnistía estaba conduciendo el país a un precipicio. Y coronel, ¿qué es la ANUC y cuál es su propósito? Bueno, esto tiene un montón de historia y hay que mirarlo con pinzas y hay que entenderlo todo lo que eh, concierne a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es una organización naturalmente campesina que fue iniciada a construir en 1967 y que se materializó en acto politiquero del señor Gerard Restrepo, que faltándole un mes para salir de la presidencia. Esta organización nació en el sector del Sinú, o sea, en el río Sinú y la costa atlántica. Y ahí tiene su primer pero, porque lo hemos visto a lo largo de todos estos programas de memoria histórica, que para esa época el EPL se había sentado muy fuertemente
en toda esa región de los llanos del Tigre, el Alto, el Medio y el Bajo Sinú, las llanuras de Córdoba, parte de Urabá, y tenía ya una prospección a crecer hacia Santander, el Valle, el Tolima, Cundinamarca, inclusive el Meta. Entonces ya había un problema grave ahí. Esta agrupación nació con el derecho, perdón, con el propósito de defender los derechos de los campesinos, especialmente en lo relacionado con la tierra y la producción agrícola. El tema es que allá se infiltraron los comunistas y comenzaron a hablar de su famosa teoría de los medios de producción y de la plusvalía, y le metieron la frase que es universal de los comunistas, así como que la tierra es para quien la trabaja, igual a la de que el proletarios del mundo unidos. Desde ese momento, con altibajos, con la presencia de grupos criminales, la ANUC ha sido pues, un actor importante en toda la actividad de la propuestas de reforma agraria y la justicia social. Pero como lo hemos visto aquí, quienes terminan representándolos en las mesas son los bandidos de las FARC, del M-19 y del ELN, que lo único que saben es asesinar gente, secuestrar, expropiar tierras e imponer el terror a nombre dizque, del cambio. Y si vemos, en La Habana metieron en el primer capítulo dizque, la reforma rural integral, pero esa de la forma de ver las FARC, no de la forma de ver los campesinados. Entonces vemos que ha sido instrumentalizada. Lo segundo fue que el señor Lleras hizo una reforma agraria que casi no fue consensuada con esas personas, sino él, siendo un citadino burócrata, la concibió con el Ministerio de Agricultura y algunos funcionarios de ahí, y así la pusieron en el Congreso, y eso generó unos problemas que después fueron eh, muy mal manejados en lo que llamó el Pacto de Chicoral en el gobierno Pastrana. Ahora, en síntesis, la ANUC lo que busca es mejorar las condiciones de vida y trabajo según su estatuto. El problema está en quienes se meten y la ideologizan. Ahora, me preguntaba usted cuál es el propósito, qué es lo que, a dónde quieren llegar. Entonces ellos tienen una temática que se llama la lucha por la tierra. Y ahí comenzó a marcar ya un punto de disquisición y de diferencias. Porque el señor Lleras Restrepo, como era un politiquero y poco se interesó por la realidad de lo que pasaba, él lo que pensaba igual que su primo Lleras Camargo cuando promovió la acción comunal, era que los campesinos estaban allá como una masa de seres humanos a los que los podían organizar en unos grupos y luego los gamonales los manipulaban para que votaran y así se eternizaba en el partido, en el poder del Partido Liberal. Pero de fondo, de estructura y de estrategia faltaba muchísimo. Igual pasó aquí y cuando los invitó al Congreso, al Palacio de Izquierda, a hacer el lanzamiento de la NUC, se llevó su primera sorpresa porque el discurso que presentaron los directivos fue netamente marxista. Comenzaron a hablarle de la lucha por la tierra, de la lucha de clases, y entonces ya el señor tuvo que, como que retractarse y después en una de sus larguísimas y extensas disertaciones académicas que hacía, dijo que lo habían malinterpretado, o sea, la culpa lo tuvieron los demás, no él. En segunda medida, pues el propósito de la NUC, como toda organización social, es mejorar las condiciones de vida de los asociados. Y eso pues no tiene eh, ninguna contradicción ni tiene ninguna crítica, cuestionamiento. Al contrario, toda organización social que existe es para mejorar las condiciones de vida de sus asociados. Eso es indiscutible. Entonces busca pues que se mejoren las condiciones de vida y trabajo de los campesinos, incluyendo el acceso a servicios básicos, educación y salud. Eso, en ese punto sí, no hay nada que discutirle. Es que lo ideal es que todos los campesinos tengan acceso a la electricidad, a la comunicación, a la salud, a una vivienda digna y a un mínimo transporte que los pueda traer y llevar y que puedan comercializar sus productos. Pero el problema es que detrás de eso siempre está es el veneno comunista, instigándolos a la violencia, enseñándoles marxismo y que también de parte tanto del Congreso de la República como de los propietarios de las grandes eh, fincas o haciendas
no ha habido un consenso, por ejemplo, para establecer una seguridad social, y entonces aparecen delincuentes como Gustavo Petro prometiéndole el cielo y la tierra e instigándolos a que ocupen y expropien, y la solución no es por ahí. La solución es establecer que toda persona que trabaje en el campo se le haga un contrato formal y se incluya dentro del servicio de sociales, de la seguridad social. Eso no es mucho pedir, es hacer las cosas al derecho, pero vaya, convenza a un propietario de una finca grande, de una hacienda, que tiene que pagar el, todo ese proceso de seguridad social de los empleados y verá que no. Y lo mismo, muchos de los empleados todavía siguen pensando que se debe trabajar duro en el campo, es para ir el fin de semana a hartar cerveza. Entonces estamos en una dicotomía que es la que no deja adelantar. Lo mismo, el señor Echavarría Olózoga, que era uno de los más conocedores del campo en Colombia, insistía, es que para que la tierra valga lo que vale y se controle todo eso que llaman los comunistas los medios de producción, hay que pagar impuestos. Ese es otro problema que la mayoría de los dueños de grandes propiedades agrícolas o agropecuarias no les gusta pagar. Hace pocos años hubo el escándalo de la señora que está de gobernador en el Valle del Cauca con una hacienda con cientos de cabezas de ganado y no pagaba sino 8.000 pesos de impuesto predial. Eso no tiene explicación. Porque es que les pasa lo de las grandes aerolíneas. Este año tuvieron pérdidas porque era que aspiraban a ganarse 5.000 millones de pesos libres de utilidades y no recibieron sino 4.999 millones. Entonces, eso ha hecho que la violencia se enseñoree. Y obviamente las dificultades que tienen también los finqueros, porque no se puede ocultar eso, por el clima, por la misma violencia, por las dificultades de transporte, hacen que todo el problema se convierta como en algo insolucionable. Y lo otro es fortalecer la producción agrícola. ¿Quién discute con eso si somos un país de vocación agrícola? O sea, los propósitos, por lo menos el segundo y el tercero, están muy claros. El primero es el que tiene más veneno de comunismo. Pero si se interpreta con otras palabras, pues también lo lógico es que cada campesino que tenga capacidad productiva tenga su unidad agropecuaria, o sea, su propia vivienda y su propia territorio para producir, pero que esté, el tema es que esté vinculado a un proceso estructural y estratégico, que es lo que tampoco se puede. Porque cuando se hizo la reforma del señor Lleras Restrepo, con aciertos y desaciertos, pues obviamente tenía cosas buenas, pero terminaron los campesinos comprando la tierra y revendiéndola porque les ofrecían un poquitico más. Entonces los que antes tenían una terratenencia grande, les quedó mucho más grande. Es cuestión de ignorancia, de falta de preparación, de que el gobierno haga seguimientos, de que la empresa privada monte estratégicamente proyectos y que los campesinos tengan una orientación muy clara. Es un problema bien complejo. Adelante, mi coronel. ¿Ha sido incidente la ANUC en la actividad del campesinado colombiano? Más en la teoría que en la práctica, más en la conflictividad social, más en la instrumentalización que han hecho de ellos los dirigentes políticos. Inclusive, desafortunadamente, también hay que reconocerlo aquí, en la instrumentalización de quienes se apoderan de la dirección de esos grupos del resto del campesinado, porque se han convertido en elementos útiles de dirigentes políticos de todas las vertientes y en un gran sector manipulado por la izquierda y de remate algunos sectores de esa ANU completamente vinculados con el terrorismo comunista. Entonces ha sido como una cantidad de segmentos internos y ha subsistido como estructura, porque al fin y al cabo están en el campo y ahí llegan los que los dirigen y los carnetizan y los organizan, pero no hay una unidad de criterios. Y entonces sí han estado presentes, claro, en las marchas, en las protestas, pero casi siempre es siendo instrumentalizados y no porque representen todo el grueso del campesinado. Y con ese fusil detrás de los comunistas, amedrentando que van a matar al que no se una a la vaina comunista, los demás no hablan. Actualmente sigue activa,
participe en diálogos con el gobierno, pero es que esos diálogos no representan a todo el campesinado, sino los intereses de los dirigentes, que ya son una nomenclatura, como dirían los soviéticos, que viven ellos aparte de la realidad del campesino. Hablan de promover la memoria histórica y ahí está el comunismo dándole la vuelta, que ha sido el Estado el agresor y lo que ya hemos visto, y encuentran sujetos como el cura de Rux, que va y les legitima una verdad que les conviene a los de izquierda y no una verdad que representa todo el contexto campesino. Eh, es importante que exista, pero lo que hay es que reenfocarla hacia objetivos nacionales. En resumen total, pues ellos tienen unas teorías, tienen unos proyectos, en algunos han avanzado, en otros no, pero la desgracia que han tenido es la infiltración comunista, que es la que les ha hecho mucho daño. Mi coronel, ¿podemos resumir para nuestra audiencia el trasiego histórico de la NUC? Bueno, visto esta generalidad que acabamos de comentar, miremos algunos detalles. En 1967, pleno gobierno del señor Lleras Restrepo, que venía hablando desde hace rato que él hacía la reforma agraria y pensando en eternizarse en el poder, ese era el plan de él, promovió que se organizaran eh, entidades campesinas para formar sus propias estructuras organizacionales de reivindicación de sus derechos y de organización, lo cual no era malo. Pensando bien, se necesitaba porque son seres humanos, además son los que están surtiendo a las ciudades, abasteciéndolas, y porque trabajan muy duro. Es que la vida de un campesino no es nada fácil, pero tenía su pero, que los primeros que se presentaron son los que han recibido aleccionamiento comunista en las regiones donde el Partido Comunista había hecho todo el trabajo preparatorio para la llegada de las FARC y donde el EPL ya estaba haciendo su trabajo por su cuenta con el maoísmo y donde el ELN ya estaba hablando era de vincularse al terrorismo contra toda la infraestructura económica colombiana y otros grupos criminales. Entonces ya eso nació infectado, nació con un virus. Y los que más fuerza demostraron en quererse organizar son unas personas que los comunistas habían ideologizado en el norte del país, o sea, en Urabá, donde estaban las bananeras, en Sincelejo y alrededores, toda la zona del Sinú, en Córdoba, donde está esa terratenencia tan aterradora, y sobre ese sector de la costa norte comenzaron a trabajar esos sindicatos agrícolas ya empoderados por la creación de la unidad de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue creciendo y es como una federación, porque es la agrupación de sindicatos agrícolas de varias partes del país. Y pues un sindicato agrícola que saliera del Sumapaz, pues eso eran las FARC, y seguirán siendo las FARC, así digan lo contrario. O un sindicato que saliera de Biotá, Cundinamarca, donde el Partido Comunista llevaba 30, 40 años construyendo la escuela de terrorismo comunista contra Colombia, pues, no tiene otra explicación. Pero había sindicatos también de campesinos, por ejemplo, los de la zona cafetera de Caldas, Antiguo Caldas y Antioquia, que tenían otra visión. Entonces comenzaron a andar el discurso que no le gustó al señor Gerard Restrepo, que le metieron una emboscada cuando pensaba darse todo el champú de que él era el héroe de los campesinos y pensando en su reelección en el 74, se llevó la sorpresa que le leyeron fue un discurso marxista y quedó sin aire, demostró la gravedad de lo que estaba ocurriendo por dentro. Pero, ahí viene el pero, que subió fraudulentamente el señor Pastrana al poder y entonces desconoció completamente lo que se había organizado y con el fin de opacar a Gerard Restrepo cometió otro error que fue la famosa reunión entre los terratenientes y eh, unos sectores campesinos, pero fundamentalmente fue hecha entre los que tenían el poder en Chicoral, Tolima, que lo llaman el Pacto de Chicoral, del cual ya hablamos en varios eventos de las 6 de la tarde, y en ese resultado fue que se estableció directamente una diferencia muy marcada entre los que tenían la mentalidad comunista y los que tenían la mentalidad
capitalista, o sea, los que seguían al señor Lleras, eh, y eso se materializó en que se crearon dos líneas que ya venían muy marcadas, que fue la línea Armenia, que era la de los campesinos que estaban por el lado derecho, y la línea Sincelejo, que estaba infestada hasta los tuétanos de comunismo. Entonces el EPL estaba tratando de controlar toda esa región arriba y las FARC también. Inclusive por esa lucha entre los dos se generó parte del odio que hasta el día de hoy tienen los del EPL ya desmovilizados con los bandidos de las FARC, tanto desmovilizados como los que siguen en esa zona delinquiendo. Eh, Eso terminó en que la línea Sincelejo fue fortaleciéndose, la izquierda armada se encargó de fortalecerla con el paso de los años, crearon una cantidad de sindicatos que fueron apropiándose del control, pero los campesinos siguieron siendo carnetizados ahí, o por fuerza o por necesidad, pero ahí siguieron. Cuando llegó el gobierno del señor Turbay, la situación ya era muy compleja, ya habían pasado 8 años del pacto de Chicoral, 6 años, 8 años, y comenzaron las FARC a asesinar de frente a todo el que no estuviera alineado con el Partido Comunista. Entonces, poco a poco se fue diluyendo en el tiempo la línea armenia hasta que prácticamente desapareció y quedaron las FARC y el EPL y después hasta el ELN y el M-19 se metieron ahí presionando a esta gente. No toda esa gente son bandidos, no, pero los tienen amedrentados y entonces los organizan de tal suerte que están ahí metidos. Y el punto culminante de esto fue el asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri, caso que ya estudiamos aquí también y que hemos visto que conmocionó al país y que generó muchos titulares de prensa y mucha especulación en los medios y que aún sigue sin aclararse porque lo repetíamos y lo decíamos ayer, siempre estuvieron sindicados el señor Gabriel García Márquez y el señor Enrique Santos Calderón de haber cohonestado o coparticipado, pero eso nunca se demostró y la duda persiste. Resulta que cuando se capturaron todos esos terroristas que han participado en el secuestro y asesinato y las torturas que sufrió la distinguida dama, que era la directora nacional de Acción Comunal y de todos estos temas que tenía que ver con los campesinos y el trato con el gobierno, y por eso la secuestraron y la asesinaron, apareció que ha sido un grupo que llamaba el ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo Armado. Y haciendo las investigaciones, las fuerzas militares capturaron a uno de los dirigentes nacionales de la ANUC, que estaba metido hasta los tuétanos. Pero, como ya sabemos lo que ocurría, pasaba el estado de sitio e inmediatamente los procesos pasaban a la justicia ordinaria y siempre salían libres esos bandidos. Entonces, ese señor resultó el país a deberle y también vimos el caso aquí que todos los delincuentes que participaron en ese crimen huyeron hacia el exterior y se asilaron en Suecia, en Suiza, en Holanda, en otros países por allá en Europa, con el cuento de que eran perseguidos políticos y nunca pagaron ante la justicia colombiana y esos países fueron cómplices con ellos recibiéndolos con el cuento de los derechos humanos. A lo mejor hoy son los cónsules de Petro allá, eso no nos extrañaría. Eh, y todos esos delincuentes salieron libres, pero ahí quedó demostrado que sí estaba infiltrada la organización, que estaban muy manipulados por el EPL. Entonces, para la época fue cuando ellos se quejaron también con el presidente Turbay de que los querían matar, pero no eran los comunistas los que se quejaban, eran los que no eran comunistas. Y esta organización ha subsistido, los demás gobiernos no le han puesto mucho cuidado a eso, aunque todos hablan de transformar el campo. Y ahí tenemos el problema latente. Los campesinos se afilian a ella, no todos son, la mayoría son gente trabajadora, gente que no tiene nada que ver, pero están con el fusil en la nuca toda hora de los bandidos. Mi coronel, ¿qué denunciaron las víctimas del genocidio comunista ante el presidente de la República y el despacho de ministros de Defensa y las persistentes acciones terroristas de las FARC contra los dirigentes de la asociación, de que no se alineaban con las instrucciones del Partido Comunista?
Pues este es una de las paticas cojas que tiene el informe del señor de Rux, porque eso no lo cuenta para nada en su supuesta verdad. Y es que cuando subió el señor Turbay a la presidencia, él produjo un documento que lo hemos analizado aquí que se llamó el Estatuto de Seguridad en términos periodísticos. Y con ese Estatuto de Seguridad encarceló una cantidad de bandidos que luego Belisario Betancur los sacó de la cárcel y les dio amnistía y los dio casa, carro y beca. Pero Betancur los metió a la cárcel a todos, perdón, Turbay los metió a la cárcel a todos sus bandidos y la retaliación de las FARC, que al mismo tiempo hablaban de amnistía y de paz, que estaban en pleno desarrollo de lo acordado en la sexta conferencia y preparando la séptima, que fue en el 82, fue comenzar a matar los votos y a matar a todas las ideas contrarias al proyecto del plan estratégico de las FARC. Y encontraron que particularmente entre los miembros de la NUC que se habían unido a la línea armenia, había un sector muy débil de defensa al que podían asesinar y lo asesinaron. Comenzaron a matar campesinos, a extorsionarlos, a quitarle las tierras y a imponer allí la organización comunista. Entonces, los firmantes de ese documento, ahí están los nombres: José Martínez, Oscar Sánchez, Daniel Ochoa, Hernán Monsalve, Octavio Ordóñez, le enviaron una carta muy fuerte al señor Turbay y al ministro de Defensa, que era el general Camacho Leiva, pidiéndole que el Estado hiciera presencia efectiva y les garantizara que ellos pudieran seguir desarrollando el campo, produciendo la comida, ya que eran víctimas por parejo de las FARC, del ELN y del M-19, y estos señores de frente llamaban a esos grupos terroristas, así les decían, algo que en ese tiempo no se usaba mucho la palabra, y le decían de frente que ellos no querían que les metieran ideología y organización estilo Unión Soviética, porque ellos estaban trabajando era por por el campo, tratando de industrializarlo y de desarrollarlo a la altura de los países del primer mundo. Entonces, en concreto, le decían que el Estado se comprometiera a proteger al campesinado y a los dirigentes de la ANUC, que eran blanco de amenazas y de eliminación sistemática de de la, de toda la organización. En segunda medida, le pedían que se derogara una ley, que era la ley sexta, que se relacionaba con la parcería, porque a juicio de ellos le faltaban muchas cosas que probablemente la podrían debatir entre todos y buscar una solución, y que se revivieran las dos leyes de reforma agraria del 61 y 68. Y lo mismo que las organizaciones de todo orden que fueran amigos de una reforma agraria, inclusive invitaban a Andy y a Copy a que hicieran una mesa conjunta, se montara un trabajo conjunto de replantear eso y que el señor Daher Chadid, que era el ministro de Agricultura en ese momento, fuera el facilitador, el gerente de ese proyecto, pero en perfecta coordinación con ellos para que el país tuviera paz. Como vemos, la preocupación de un sector de los campesinos, de los productores, estaba muy clara, pero lo poco que se hizo en el gobierno de Turbay no terminó en nada y por eso el problema sigue latente. En Cuba nos metieron ese golazo de 313 páginas, 310 páginas, gracias a la venia del señor Uribe y la señora Marta Lucía y el señor Ordóñez, que nadie los invitó a que legitimaran eso y lo terminaron de legitimar. Entonces ahí estamos inmersos en un enredo que parece no tener solución, porque a todos esos problemas acumulados se le agregaron todos los que estos personajes, a nombre de los colombianos, sin que nadie los hubiera nombrado, le permitieron que se le agregaran, y el enredo es mucho más complejo. ¿Qué otros hechos de violencia comunista perpetraban al mismo tiempo los grupos narcoterroristas en diferentes regiones del país? Pues las FARC no solamente estaban dedicados a asesinar campesinos y soldados y policías y a infiltrar a todo lugar a como les diera
la posibilidad de infiltrar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. También querían conquistar y cooptar por la fuerza la zona esmeraldífera, que ya tenía una tradición de violencia por el poder del control del negocio de las gemas, que también es una mafia montada que el gobierno colombiano ha tolerado durante décadas, y ahí hay unos capos que manejan eso, y no es que el Estado colombiano esté recibiendo lo que corresponde, porque el tráfico ilegal de esmeraldas y el de oro y lo que es la producción minera en Colombia no ha estado muy controlada, y hay tantas leyes que ninguna sirve al respecto. Esa es una realidad. Entonces las FARC querían apropiarse de ese negocio y allá tuvieron su vendetta grande y también tuvieron su toma y dame, pero fueron varios los crímenes que cometieron. En esos días asesinaron a 3 esmeralderos que eran jefes medios de toda esa producción. Al mismo tiempo, en Antioquia, en Urabá, fue encontrado el cadáver del señor Fabio Restrepo Mejía, que era un finquero de la época. Estaban en esa pugnacidad el EPL y las FARC presionando a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos e infiltrando los sindicatos agrarios en la región, y además extorsionando a todos los propietarios y amenazando a los que debían entregarle su tierra a los campesinos. Entonces la audacia de ellos era que nosotros luchamos por los campesinos y vamos a expropiar esta tierra para repartirla. Se robaban las tierras y luego lo que montaban eran negocios de coca y de bandidaje allá, pero no tierras productivas. Entonces este señor, se han demorado la familia en pagar el rescate. Les pagaron, pero ya los bandidos lo han asesinado, y aún habiéndolo asesinado seguían incrementando la cifra del rescate. Eso lo hicieron los del EPL, encabezados por los honorabilísimos bandidos que después fueron embajadores y cónsules al lado de Gustavo Petro en Europa, y fueron también constituyentes. Y al mismo tiempo, en dos jóvenes antioqueños, hijos de ganaderos en el municipio de Mutatá, fueron liberados después de pagar una cuantiosa suma, y también los tuvo en su poder el EPL. Entonces, cuando se mira el informe de la supuesta verdad, tampoco aparece toda la barbaridad que hizo el EPL contra el campesinado y contra la agroindustria y los agropecuarios en varios departamentos, y en este caso particular Antioquia, que fue muy azotado por los secuestros en las décadas del 70 y el 80, y que aún persiste ese problema. ¿Cómo podríamos sintetizar la incidencia interna y externa de los comunistas armados en la compleja situación de violencia narcoterrorista en nuestro país a inicios de la década de 1980? Ayer veíamos que en el barrio La Estrada de Bogotá fue capturada una célula completa de terroristas del grupo Ricardo Franco de las FARC y del M-19, que estaban planeando una cantidad de acciones criminales contra la capital de la República y contra sus habitantes, naturalmente. Hoy vamos a recordar algo que hemos tocado aquí tangencialmente en otro programa, y es que cuando se produjo el secuestro de los diplomáticos en la embajada dominicana, la justicia penal militar capturó a dos terroristas uruguayos, la tal Olga Neida González Sousa y otro bandido de nombre Juan Víctor Vivanco Reyes. Este par de criminales aparecieron relacionados en muchas acciones del M-19, en documentos y en testimonios de los capturados. Una vez apresados, entonces se demostró que han entrado ilegalmente a Colombia, que no tenían situación migratoria y que eran miembros de las redes urbanas del M-19. Entonces ellos eh, también se probó que han participado en el robo de las armas del Cantón Norte, y todo eso estaba en su contra y estaban bajo la justicia penal militar. Pero cuando salió el estado de sitio, pasó lo mismo de siempre. Pasaron a la justicia ordinaria y les aparecieron defensores de todas partes del mundo. Eso llegaron organizaciones de derechos humanos de Europa, de Canadá,
de Estados Unidos, de México. Les sobraban los abogados para defenderlos a estos bandidos. E inmediatamente dijeron que habían sido torturados, que habían sido tales las torturas que les había cometido el ejército, que habían confesado cosas que no sabían, que ellos lo que se han venido era por la situación económica que estaba difícil en Uruguay y que han venido a Colombia dizque a trabajar indocumentados porque aquí había posibilidades de ahorrar un dinero y mandar a su familia. Imaginen ustedes semejante mentira, pero con esa mentira lo sacaron. Entonces, inmediatamente quedaron libres porque no se les probó que hubieran participado directamente en el robo de las armas, de acuerdo con la farsa que montaron los abogados de ellos, y que tampoco se probó que hubieran participado en el asalto de la... que ellos sí expresaban una línea ideológica que coincidía con el pensamiento del M-19, pero que eso no significaba que fueran bandidos. Ese par de delincuentes eran miembros de los Tupamaros de Uruguay y eran amigos del bandido ese que también ya está en el infierno reunido con Fidel Castro, el tal Mujica. Y estos delincuentes finalmente estuvieron un tiempo retenidos por el DAS por haber entrado ilegalmente a Colombia y terminó el Estado colombiano pagándoles viáticos y viaje en primera clase para que regresaran a Montevideo a seguir haciendo daño en su país. Entonces, ¿qué nos dice eso? Ayer hablábamos de un salvadoreño, hoy hablamos de dos uruguayos y todos tenían la misma lectura y el mismo lenguaje y el mismo discurso en Latinoamérica. La tierra para los pobres, la lucha de clases, los obreros con las armas al poder, el uso del terrorismo como medio de lucha válido, el, la continentalidad de la lucha y hasta el día de hoy el ELN y las FARC siguen con el mismo cuento y hasta se legitiman por el Foro de Sao Paulo. O sea, esto viene de larga data y la dirigencia política colombiana no ha sido capaz de concitar nada ni para resolverlo internamente ni en el exterior. Y, por ejemplo, el Acuerdo de Seguridad Multidimensional del Continente, firmado por la OEA en el año 2005, es un papel ahí escrito porque nadie lo cumple, donde dice que todos los estados de Latinoamérica están obligados a combatir de manera sinérgica y conjunta el terrorismo, pero nos damos cuenta que esto viene desde hace rato y antes, por el contrario, como decía El Tiempo en su noticia de esa época, le llegaron más de 2.000 cartas de Europa, de organizaciones no gubernamentales y de personas eh, individualmente que les enviaban un pedido para que El Tiempo encabezara una cruzada nacional para liberar a los dos humildes uruguayos que han venido a Colombia a trabajar porque en su país no tenían cómo recibir ingresos. Así de hábiles son los comunistas y muy alejados de la realidad están los dirigentes políticos. Entonces vemos en el campo las FARC amedrentando y el EPL y el ELN controlando a los usuarios campesinos. Y en las ciudades los jueces y otros elementos de la sociedad favoreciéndolos para que tengan toda esta actividad y además en un problema internacional. Sigamos. ¿Qué otros, perdón, perdón, perdí Bueno, ya estamos en pues, el minuto de la memoria, el minuto de silencio.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalle los hechos tan concretos de las FARC y en particular de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista durante la débil administración de Belisario Betancur y sus sucesores? Mi coronel, es muy difícil, y es muy difícil porque quizás hoy nos queda mucho más claro cómo ha sido la estrategia comunista para la toma del poder y el control coactivo de las comunidades. Eh, y así es imposible que con todo un esquema montado a nivel nacional, con todo un sistema subversivo, clandestino, terrorista contra el Estado, contra la ciudadanía colombiana y contra la institucionalidad progresivamente desarrollado, sea contrarrestado con 5 o 6 mediocres que envían a una mesa de conversaciones, dizque a enfrentar a semejantes bandidos que están desarrollando ese proceso, convencidos de que ellos son los salvadores y que no es sino decirles, oiga, entreguen las armas y aquí cuadramos esto. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren cambiar? Y los bandidos ya saben cuáles son las debilidades de los que tienen al frente y los manipulan, siguen proponiendo cosas. Es increíble que después de 310 páginas que las FARC le han impuesto primero 297 y llegaron 3 bomberos en paracaídas y le agregaron otras 13 y se terminaron de tirar a Colombia. Increíble que con todo eso, que todas esas imposiciones, exista todavía el ELN pidiendo otras 310 páginas. ¿De qué? Pregunta uno. Pues claro, porque tienen todo este entramado, porque tienen el país atemorizado, porque tienen un contubernio internacional de criminales y una justicia laxa, irresponsable, incapaz, inferior al reto que les ha permitido es fortalecerse. La, el esquema de lo que hemos visto hoy es la cruda realidad de lo que nos ha pasado con esta gente y si se pervive en ese esquema, imposible. Y menos con el señor Petro, que hizo parte de todo este entramado y ahora dice que quiere hacer la paz con ellos y a quienes pone a negociar son los mismos que montaban todo este espectáculo. No. Adelante, mi coronel. Mi coronel, mi presentación, mi título para el día de hoy, mi título para el día de hoy se llama La obligación de pensamiento y aceptación de lo que no se quiere. O no tenemos vergüenza o en verdad la perdimos. Esta parece ser la premisa aplicable a la horrorosa situación tratada en el programa de hoy, que hace relación con el Partido Comunista, su brazo armado, las FARC, y los integrantes de la ANUC. Las quejas de los dirigentes de esta asociación por efectos de la condena a muerte por parte de las FARC, a más de evidencia de las acciones terroristas que esta amenaza encierra por parte del Partido Comunista, pues no se necesita muchos dedos de frente para entender y concatenar esta situación, en especial cuando en esa pelea de comadres se exige seguir los lineamientos comunistas del partido. De lo contrario, tal y como lo expresaron ellos mismos, todo es horror y violencia, constante que venimos viviendo desde hace 70 años con los mismos y las mismas. El Partido Comunista ha ejercido influencia en la ANUC, pero esta ha sido una relación compleja y variable en el tiempo. Algunos miembros o simpatizantes comunistas han tenido influencia directa y participación en este movimiento clandestino, con diferentes tendencias de pensamiento, incluyendo ideario comunista, destacando la lucha por la reforma agraria y la defensa de los derechos campesinos. Además, los izquierdosos influyentes
proporcionan marcos teóricos para entender la problemática agraria y lo que denominan la desigualdad social, de fácil identificación en todo su accionar. Pero como sucede en todas estas, la obligatoriedad y la no contradicción hacen de las reconocidas y crueles prácticas la meta comunista de aplicar cualquier forma de lucha para poder llegar al poder. Ese comunismo que trae consigo tensiones y debates de políticos y estrategias de lucha, al no ser aceptada, origina las condenas, desapariciones, asesinatos y demás delitos que hemos conocido en el día de hoy. Otro factor influyente y más divisiones y polarización es la existencia de diversa orientación ideológica, ejerciendo presión sobre una u otra. Para el caso, la de Cuba, la de Pekín o la de Rusia, en amalgama con la expresión popular de que la letra con sangre entra. Miremos el ayer y comparémoslo con el hoy. Nada se aparta de lo que actualmente se vive en el país. Como en el programa de televisión, todos estamos amenazados, búsquenos o no, nuestra permisiva tolerancia, la falta de conocimiento de la historia, una alta dosis de miedo corrupto al tratar de proteger lo que más queremos, nuestras vidas y familias. En perspectiva futurista, seguir eligiendo gobernantes que solo se preocupan por sus intereses y bolsillos, politiqueros que aceptan a nombre de la población que dicen defender, en especial la del campo, firman acuerdos y componendas que dan de todo, pero para los malos, mientras los buenos vemos y nos enteramos de los injustos y millonarios contratos y gastos que dan de nuestros impuestos con el atrevimiento abusivo de anunciar una nueva carga tributaria para sus bolsillos otra vez y poder viajar por todo el mundo, repartiendo lo que no es de ellos y sí para nuestro bienestar. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, vamos al titular con una pregunta que se las dejo a su pensamiento y respuesta. ¿Por qué tenemos la obligación de pensamiento y la aceptación de lo que no se nos quiere, de lo que no queremos? Con fracasadas ideologías en muchas partes del mundo, hoy recuperándose del embate comunista y por mucho tiempo de recuperación. Atendamos, investiguemos y analíticamente tengamos en cuenta la historia y no volvamos a caer en la misma. Para eso está nuestro programa de la memoria histórica, disponible en nuestra página web con más de 800 ediciones y muchos más de lo que nos falta narrar con la verdad verdadera. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Tiene usted razón en la forma como el comunismo ha infiltrado y ha manejado esto, la indiferencia de la dirigencia política y la ignorancia del pueblo colombiano que no interpreta lo que pasa. Pero es una realidad que tenemos, es un trabajo largo que hay que hacer en todas las academias civiles, militares, policiales, eclesiásticas. Esto es de una estructura y una estrategia, la reorientación del país. En la tarde de noche de hoy tendremos un conversatorio acerca de la estructura de un proyecto político transformador que ha sido una de las banderas de la fundación. Entonces estaremos
ante la necesidad de repetirlo, trayendo nuevamente a colación estos aspectos. Los invitamos a todos a asistir esta noche a ese ejercicio académico que será una exposición de la ingeniera Rosalía Medina acerca de cómo se concibe la parte estructural del proyecto político estratégico. Muchísimas gracias por asistir, les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.